Bueno, muy bien. No todo pasa en cuanto a lo importante por la eh, sorpresiva decisión del fin de semana adoptada por Cristina Fernández. Créanme, hay un dato surgido desde la Universidad Católica Argentina que por otra parte era de esperar, ¿no? Pero que al mismo tiempo genera de estupor. Ya voy a estar hablando de él, ¿eh? Volviendo al anuncio hecho por la expresidente, que generara tanto impacto en el plano político y en la sociedad en general, uno ha recepcionado durante todas estas horas distintos comentarios sobre el porqué de esta decisión, ¿no? Repasando un poco las cosas, que Cristina lo puso a Fernández porque en caso de ganar sería él quien la indulte. Naturalmente ella no se puede indultar a sí misma. Bien, bueno, digamos es una posibilidad, ¿no? Que lo nombra Fernández porque quiere salir de la centralidad. Recordemos que mañana comienza un juicio oral importante donde se van a ventilar muchísimas cosas sobre la corrupción en la obra pública, ¿no? Que el país está tan mal que la idea es que el país explote, pero al Alberto y no a Cristina. En fin, especulaciones de estas hay mil. Yo quería arrancar la semana hablando de varios puntos que son de pensamiento propio. Y son tan solo 10 puntos que a mi juicio encierra todo lo que ha surgido desde el anuncio hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, vamos a arrancar. El punto 1. Luego del impacto que generó el anuncio, siendo que el mundo esperaba que Cristina Fernández de Kirchner anunciase una fórmula a último momento, con el transcurrir de las horas, en Casa Rosada, en la intimidad de los medios de comunicación, hablo de la intimidad en los medios de comunicación, en las consultoras que miden la opinión pública, que están acostumbrados a esto, al margen de lo que expresen públicamente, esto se tomó como aquel acto de Herminio y la quema del cajón. Aunque algunos expresen lo contrario, ¿no? 2. Al correrse Cristina de su candidatura presidencial, obviamente, se activó fuertemente el plan B corta y la candidatura a presidente de María Eugenia Vidal. Sobre todo por presión del denominado peronismo federal, ¿no? Si Massa no cierra con ellos, estas son horas decisivas, el peronismo federal, el denominado peronismo federal, no tendría inconveniente de acercarse a Cambiemos, pero como condición que Macri no sea el candidato. 3. Una estimación a priori de lo que reflejarán las encuestas es la pérdida de entre 5 y 7 puntos, respectivamente, dado que para la tropa acá, la candidatura de Alberto Fernández es un sapo difícil de digerir. 4. Esto no va a aglutinar, contrariamente a lo que muchos expresan, al peronismo. Cristina habla de generar un espacio más amplio, de diálogo, de consenso, pero por otra parte, fue ella, en forma inconsulta, quien ya decidió su propia candidatura y en todo caso también la del presidente. Un consenso de la gran flauta. Digo una cosa, pero hago otra. 5. Digo que actuó igual a que cuando designó a Amado Vudú y también a Aníbal Fernández. Recuerden todo lo que pasó después. Pero además, qué enorme contradicción, ¿no? La de la abogada exitosa. Dice representar al campo de lo nacional y popular
pero se le denota una enorme devoción por nombrar a quienes vienen desde lo más rancio del conservadorismo y la derecha argentina, como fue la UCD de Álvaro Alzogaray y el espacio de Domingo Cavallo, ¿no? Hablo del propio Vudú y hoy de Alberto Fernández, a través de los cuales yo compadezco a los seguidores de la señora que van a tener que digerir, recién dije un sapo, yo diría un criptodonte. 6. ¿Alguien duda que en caso de ganar, CFK no se va a quedar en el Senado tocando la campanita? Alberto Fernández sería un presidente sin poder. No tiene partido, no tiene carisma, no tiene votos propios. Yo diría el más pelele de la historia de la democracia. 7. Esto lo sabe Alberto Fernández. Pero el ex jefe de gabinete del gobierno de Néstor se sabe en el ambiente político, es un mucamo del poder. Tampoco por otra parte le interesa mucho hacer el ridículo. ¿Por qué un mucamo del poder? Porque sirvió a las órdenes como concejal y diputado del entonces Domingo Cavallo, porque luego estuvo con Menem, porque luego estuvo con Duhalde, todos enemigos acérrimos, ¿no? Prácticamente salivados por el kirchnerismo. Después estuvo con Néstor, con la señora, se peleó, ahora volvió con la señora. Fue un hombre importantísimo para Sergio Massa, cuando Massa le gana al propio Néstor en vida. Un enemigo acérrimo, considerado por la tropa K. Hoy de nuevo al lado de la señora. 8. Es la primera vez en el mundo que una vice anuncia a un candidato a presidente y no al revés. Digno de una república institucionalmente bananera. ¿O alguien esperaba lo contrario? 9. ¿Cuál de los Alberto Fernández es este? El que vemos ahora, el que está próximo en estas horas de encabezar un acto en Río Gallegos, Santa Cruz, junto a Alicia Kirchner, dado que viajó para ir al mausoleo de Néstor. ¿Ese Alberto Fernández o este que escuchábamos hasta hace muy poquito tiempo atrás? No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación, es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda. Y yo creo que son esas cosas las que le terminaron deteriorando su base electoral. Porque es muy difícil decir que uno está preocupado por los pobres y al mismo tiempo invisibilizar la pobreza. Porque si yo soy un pobre que vive al borde de la marginalidad y escucho que la presidenta dice, nosotros el problema de pobreza no tenemos, el problema de pobreza lo tiene Alemania, lo que yo siento es, no se dieron cuenta que yo existo, no se dieron cuenta que necesito auxilio, no se dieron cuenta que necesito políticas para mí. No hay peor daño que invisibilizar a los pobres. Y a usted le habrá pasado, y hoy le debe pasar todavía, que los kirchneristas le dicen traidor. Sí. ¿Y cómo reacciona? No, yo tomo las cosas como de quien vienen. Me parece que esas son posiciones fanáticas que no tienen ningún sentido. Bien, son las 10:19 en estos momentos. ¿Cuál de los dos, Alberto Fernández, es quien encabeza la lista del kirchnerismo? ¿El que en estas horas ya está en Santa Cruz? ¿O el que decía ciertas cosas? Porque hay más, Lo vamos a escuchar. No puede ser negada. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez
lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Las 10:20. ¿Cómo puede una persona con dos dedos de frente juntarse o compartir algo, mucho más una fórmula presidencial, con alguien a quien uno descalifica de semejante manera, ¿no? ¿Qué pasó? Pero vamos con un bonus track, teniendo en cuenta que mañana comienza el primer juicio oral y público por la corrupción en la obra pública de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un tramo de esto que vamos a escuchar que no tiene desperdicio. Lo compartimos. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar, definitivamente no me voy a callar. No voy a seguir, no voy a tolerar callarme su ley antiterrorista. No voy a tolerar que incluyan en un programa, de computación, en una base de datos, criminales a dirigentes sociales que reclaman. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del Central. Yo me fui y me enfrenté a Cristina y 8 años la pasé muy mal. Yo no cambio de opinión de acuerdo a quien me contrata. No cambio de opinión. Cristina tiene que explicar, o los gobernadores de Santa Cruz tienen que explicar el caso Lázaro Báez. En verdad lo único estructural que hay acá es que evidentemente la obra pública está cartelizada y corrompe funcionarios. Las 10:22. Qué interesante escuchar al mismo Alberto Fernández, que hasta hace horas decía prácticamente que Cristina era una perseguida por la justicia y por Macri, a este Alberto Fernández que hablaba de la cartelización y de la corrupción en la obra pública y que debe, afortunadamente comienza a hacerlo mañana, ¿no?, explicar por qué le dieron 11.000 millones de pesos de obra pública a Lázaro Báez. Qué interesante todo esto, ¿no? Claro está que confunde mucho, y confunde mucho a su propio electorado, no al que le es adverso. Redondeando el punto 10, y un dato que no ha sido tenido en cuenta en el fin de semana, pero que para mí es el más importante. Donald Trump dijo este fin de semana que de ganar Cristina, la relación entre Washington y Buenos Aires será meramente protocolar. Después discutimos si esto está bien o está mal, pero en la realidad, léase entonces, no habrá un solo dólar para financiar a la Argentina. Y ¿saben qué? Esto es lo importante. Es imposible hacer kirchnerismo sin guita. Y esto naturalmente Cristina Fernández lo sabe. En cuanto a todo lo demás, y dentro del plano político también, tenemos para hoy el triunfo de ayer del justicialismo también en La Pampa, ¿no? Tenemos al radicalismo bonaerense, tal cual se presagiaba el sábado pasado en Bransen, decidió continuar en Cambiemos. También hizo lo propio la coalición cívica de Elisa Carrió, donde se descontaba ya su continuidad también en Cambiemos. En cuanto a todo lo demás, hay por estas horas una montaña de información. Lo económico no puede faltar, la expectativa en cuanto al juicio oral contra Cristina Fernández mañana. Hay un tema muy sensible en lo nacional y dos, en este caso, muy sensibles en lo local. Pero sin duda, lo más impactante pasa por un dato obtenido por la Universidad Católica Argentina, ¿no?
El 65% de los argentinos, esto dice la UCA, descree nada menos que de la democracia. Esto deberá preocuparnos y en forma urgente, porque inconscientemente estamos pidiendo a gritos el retorno del autoritarismo. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.